Bienvenidos a la primera cápsula para conocer qué es el ego. Mira, el ego tiene muchas caras, muchas facetas, muchas sutilezas. Al ego no le gusta el cambio. Entonces, nosotros vivimos siempre en un mundo constante de cambios. La aceptación de esto, entonces surge el ego. Para que un pensamiento se convierta en carne hace falta una creencia. Y el ego son todas estas creencias heredadas, percibidas a nivel mental, escuchadas en la sociedad, con las que nosotros creamos un propio juicio. En dar conciencia de que estamos atrapados en creencias heredadas y percimundo. Tenemos dos distintos tipos de conciencia. Una es la dual, en la que creemos que alguien está allá, separado de nosotros, un objeto, una persona, una situación, lo que sea. Esto es la expresión de la división, la separación incluso de ese Dios, de esa fuente, de esa energía superior. Y otra cosa es la conciencia de unidad. La conciencia de unidad es sabernos en un todo, que siempre estamos unidos en una sola parte. Entonces, el ego conforma una identidad, una personalidad. La personalidad siempre está formada por un modelamiento y un moldeamiento. Se te modela, ¿no? Tú vas a imitar cómo es la sociedad en la que tú creciste y se te moldea como un moldecito para que tú puedas encajar, para que te puedas meter a una caja. Y ahí se pierde tu libertad y empiezas a sentir esta esclavitud, estos vacíos. Sin embargo, al no saber cómo salir de ellos, porque desconocías que era el ego, pues entonces sigues en remolinos, creyendo que estás avanzando, cuando en realidad hay una sensación de estancamiento y de vacío. Las preguntas y dudas que todo el mundo tiene siempre son las mismas, así como hay personas que dicen el comportamiento humano sería estudiar a las diferentes variables que existen, que son muchísimas, millones, sobre un actuar. El objetivo y lo más importante no es analizar el comportamiento humano, sino irte siempre a la raíz. Entonces, en este caso sería el ego, que siempre hay las preguntas, no importa qué cultura, de qué estrato social seas, de qué país seas, de todos modos traes las mismas preguntas porque el ego actúa de la misma manera en todos los seres humanos. Entonces, todas esas preguntas y todas esas dudas las vas a ir encontrando en estos audios. Por eso es tan importante que empieces a seguirlos. Es importante también suscríbete al canal para que te esté llegando toda la información y dale me gusta si es así, para que con esto le llegue a más personas también estos audios. Entonces, lima tu ego, libera ese ego, no haciendo mayor cosa, sino únicamente dándole a esta parte. Bueno, seguimos. El ego siempre va a diferenciar, no va a correlacionar, siempre hay un conflicto entre tú y otra persona o situación. Entonces, hay como una distinción entre tu propio yo y tu yo del pasado y tu yo del futuro. Ya te estás rompiendo, te estás fragmentando en pedacitos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Entonces el ego se empieza siempre a alimentar de todo esto. Siempre se está autoexigiendo y exigiendo a los demás. Siempre está preguntando por qué. Siempre está buscando respuestas. En un inicio siempre les digo que van a dejar de ser buscadores, llegar a ser encontradores. Cuando tú estás queriendo buscar respuestas en todo, estás como un niñito chiquito que está preguntando el porqué de todo. Eso significa que estás proyectando esta idea de separación porque buscas la causa y la solución de las cosas, como si no hubiera un poder o una energía superior, una fuente, como tú lo llames, mucho mayor, que pueda alcanzar a ver todas las aristas de los puntos. Entonces tú, en tu preocupación, en tu autoexigencia, quieres encontrar la solución en ese momento como si fueras tú tu propio Dios, porque el Dios del ego tiene ciertas características, ahorita lo vamos a ver. Entonces lo importante es, desde tu conciencia dual, que siempre va a ser el ego, vas a estar preguntando el por qué. Ahora te vas a ir hacia el espíritu de libertad, que tiene que ver con la conciencia, y ahí vas a preguntar para qué. El para qué te lleva hacia adentro, el por qué te lleva hacia afuera.
no te creas nada, no creas nada de lo que yo te estoy diciendo, el objetivo es que lo apliques. Todo esto que vas a estar viendo aquí en Bio no es conocimiento, no es teoría, no es un curso, no es una teología, es aplicación práctica. Algo muy importante en el tema del ego es que, y por lo que mucha gente en la humanidad está en mente pobre, porque hay dos tipos, mente pobre y mente rica, o mente errónea y mente asertiva, o mente consciente, es que el sacrificio, la crucifixión, el yo debo de, el yo tengo que, el hacer con el ego. Entonces es importante el sacrificio. Cada que tú estás en sacrificio de, pues es que yo debo de hacerlo, pues porque son mis hijos. Yo debo de hacerlo, pues porque ya tengo esta edad. Yo debo de hacerlo porque es ese trabajo en el que me están dando ahorita estas oportunidades, pero yo no sé el día de mañana. Cada que te vayas al pasado y al futuro, vas a estarlo sufriendo. No debes de retrasarte a ti ni a la persona con la que tú estás. Si alguien te pide ayuda, pues dala si es que te nace. Si la ayuda no produce cambios en ti o en esa persona, y esa persona sigue detrás de ti dependiendo de ti, pero te está retrasando, como estas amistades que te piden un consejo, se los das y aún así siguen quejándose y quejándose y no aplica nada. Lo importante es que ya hayas transmitido este mensaje y que te vayas. Entonces ahí es donde entra el no sacrificio. Tú no vienes a ser el salvador de nadie, ni siquiera Jesús o todos estos maestros en los que tú creas o como los llames dioses, no vinieron a sacrificarte por ti. Eso tiene que ver con una idea egoica. No soluciones nada a nadie. Cada quien tiene su proceso de su propia espiral sistémica, y el hecho de que tú te metas a quererle salvar no es hacia esa otra persona, sino crees que tú tienes que sacrificar tu propia vida y salvarla cuando no te estás dando cuenta que ya hay una energía superior que lo va a hacer de manera sabia. Tú no lo vas a realizar de manera sabia porque todavía no te has hecho consciente de ello. Entonces debes de superar la crucifixión o lo más importante aquí sí tendría que ser un punto importante para que te hagas consciente y dejar de sacrificarte por los demás. Al ego le interesa que haya un Dios, pero castigador, juicioso y que pone leyes, que hay que temerlo. El miedo es el alimento del ego. Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer es el ego. Entonces el espíritu en libertad nunca está en el ego. El ego vive cuando tienes miedo al abandono, a la soledad, al aislamiento. Está convencido de que está separado de la conciencia de unidad que es el todo. De hecho, nos dijeron en la historia que fuimos desterrados como seres humanos y por lo tanto Dios nos juzga, nos analiza. Y entonces tenemos que estar en una constante prueba, lecciones de vida que se escucha mucho en redes sociales y en otros espacios. No vienes a aprender nada, escuelita. No vienes a leccionarte. No es así. Toma conciencia de que hay que tomar conciencia que al ego le asusta cuando tú empiezas a generar esta percepción de ti mismo, esta conciencia, y entonces te empieza a crear una ilusión más. Y esta ilusión más te dice que aunque creas que puedes despertar espiritualmente, iluminarte, esto es difícil. Entonces la palabra difícil es la palabra sagrada en el ego. Cada que tú te caches escuchando esta palabra o diciéndola, eso significa que no estás queriendo cambiar. Eso está a tu nivel inconsciente. Entonces el ego te va a estar atrapando con esto. El cambio no es difícil. Suscríbete y nos vamos al siguiente capítulo del ego para que lo vayas conociendo. Es muy importante que te suscribas al canal para que te lleguen todos los audios, todos los videos y todas las sorpresas que siempre este canal te va a estar brindando. Muchas gracias.